¿Por qué introducir el ajedrez en las aulas de clase? Todos sabemos que los juegos motivan a los estudiantes a aprender, pero el ajedrez además desarrolla las capacidades intelectuales de quienes lo practican. Las habilidades que se aprenden en este juego son esenciales para afrontar los retos profesionales y personales que tendrán nuestros alumnos en el futuro. A través del ajedrez, el estudiante aprende a analizar y sintetizar, a concentrarse, a memorizar, a solucionar problemas y tomar decisiones, a desarrollar la creatividad y la imaginación, a razonar de una forma lógica matemática. Con mucha propiedad, el doctor Adriaan Groot, psicólogo y maestro de ajedrez holandés, señala que jugar ajedrez ayuda a desarrollar habilidades analíticas y habilidades lectoras. Por lo tanto, el ajedrez permite desarrollar, además de competencias ciudadanas, las competencias argumentativas, las comunicativas, las interpretativas y propositivas. En atención a toda la relación que se da entre el ajedrez y el desarrollo del pensamiento matemático, la institución educativa Leonida Rubio Villegas de Ibagué, Tolima, Colombia, ha iniciado un proceso de orientación y formación con el propósito de afianzar y fortalecer las potencialidades de los estudiantes que allí llegan. Es indudable entonces que existe un vínculo natural entre el ejercicio de las matemáticas y la práctica del llamado juego ciencia. Los invito entonces a realizar un breve recorrido con la siguiente presentación, en donde inicialmente vamos a encontrar elementos de la geometría euclidiana involucrados en el mismo tablero de ajedrez. Aquí podemos observar que el tablero de ajedrez es un cuadrado dividido en 64 cuadraditos, de los cuales 32 son de color oscuro, negro, y 32 de color blanco. En este tablero de ajedrez podemos apreciar cómo a la derecha de cada uno de los jugadores se encuentra siempre un cuadrado de color blanco, y esta es una norma cada vez que vayamos a iniciar un juego de ajedrez. En este cuadrado encontramos unas letras y unos números. Las letras de la A a la H nos indican las columnas, y los números del 1 al 8 nos indican las filas.
Apreciemos este tablero de ajedrez. En él encontramos entonces la disposición de unas columnas, de unas filas y unas diagonales. En este caso la diagonal está hacia la izquierda. En todo tablero de ajedrez deben existir 16 fichas para las negras y 16 fichas para las blancas, entre ellas 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, un rey y una dama. Característica importante en este tablero: la dama siempre va a ocupar la casilla de su color, esto es, reina negra en cuadrado negro, reina blanca en cuadrado blanco. Esta entonces sería la disposición de las fichas en un tablero de ajedrez 8×8 para que nos dé 64 cuadrados pequeños. Cada ficha tiene su propio movimiento. En este caso la torre se desplazaría en columna o en fila. El caballo siempre lo hace en forma de L y es la única ficha que puede saltar sobre otras. El alfil tiene un movimiento diagonal a la derecha, en este caso, y un movimiento diagonal a la izquierda. Y la única ficha que se da el lujo de desplazarse en todos los puntos que aquí se observan es la dama o reina. El peón de salida puede correr 2 pasos en columna o 1, según lo considere el jugador, y puede tomar en diagonal a la derecha o diagonal a la izquierda según el caso. El movimiento es la ficha que tiene más restricciones en el desplazamiento, o sea, el rey. Y aquí presentamos 3 tableros donde se puede jugar ajedrez entre 3 personas. Este es uno, este es otro. Observemos aquí la disposición de las letras y los números, y un tercer tablero, el que aquí se presenta. Parte de esta información tiene referentes en direcciones que se tuvieron por internet. Aunque el ajedrez es un juego de lógica y análisis, en el cual se busca un resultado concreto a partir del estudio analítico e inductivo de la posición, también ofrece posibilidades para el razonamiento deductivo. Uno de los más interesantes aspectos creativos del ajedrez, es la resolución de problemas de lógica en los cuales no debe encontrarse la mejor manera de jugar, sino resolver una situación determinada mediante la deducción. Como por ejemplo, en una posición cualquiera, deducir cuál fue la última jugada de cada bando, o de qué color es una pieza que debió estar en determinada casilla.
En pocas palabras, hay que razonar hacia atrás para hallar el pasado de la posición. Este es el objetivo de los problemas de análisis retrospectivo, cuya concepción y resolución tienen más que ver con la lógica deductiva de las novelas de misterio, que con toda la teoría convencional del ajedrez. Veamos por ejemplo esta posición en la cual juegan las blancas. La pregunta concreta es, ¿ha habido alguna coronación de peón en esta posición? La única información que ofrece el enunciado es que juegan las blancas. Si desea encontrar la solución a la pregunta del problema, tiene 5 segundos para detener el vídeo. Luego veremos la solución. Veamos la solución. Si en esta posición juegan las blancas, obviamente acaban de mover las negras con su rey, que es la única pieza negra del tablero. El rey negro no podía estar en G3, pues dicha casilla siempre estuvo controlada por el peón de H2, el cual no se ha movido para darle jaque. Del mismo modo, el rey negro no podía estar en F3, pues los peones de E2 y G2 controlan dicha casilla y no pudieron moverse como para justificar que el rey negro escapara de un jaque de los peones. El rey negro hubiera podido jugar desde la casilla E3. Pero entonces no tendría sentido que se escapara de allí de un jaque del alfil blanco, pues dicho alfil no ha podido moverse por causa del peón de B2. Y este alfil no hubiera podido jugar por la diagonal desde H6 hasta C1 si la casilla E3 hubiese estado ocupada por el rey negro. Tampoco hubiera podido jugar desde la casilla E1, pues habría estado en una posición ilegal junto con el rey blanco. Entonces, solo queda descartar que hubiese movido a F2 desde las casillas F1 o G1, y solo para escapar de un jaque de la torre en H1. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo pudieron las blancas dar un jaque con la torre en H1? En efecto, si el rey negro hubiese estado en G1, habría sido imposible mover la torre a H1 para dar jaque. Pero no significa que el rey negro no hubiese podido estar en F1. Esto sugiere de inmediato la posibilidad de que las blancas hubiesen dado un jaque a la descubierta moviendo una pieza desde G1 a F2, y que la jugada del rey negro hubiera sido precisamente capturar en F2 dicha pieza. Solamente un alfil pudo estar en la casilla G1 para permitir la presencia del rey negro en F1. Pero esta es una diagonal de casillas negras, y el alfil blanco original de casillas negras no ha podido moverse. Así que la única explicación posible es que este alfil provenga de la coronación de un peón, y que las últimas jugadas fueron alfil F2 jaque, rey por F2. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta del problema es que sí hubo una coronación del peón en esta posición. Ahora hagamos una pequeña variante de este problema, eliminando el peón de la casilla E2. Como datos del problema, las negras han hecho la última jugada, pero dicha jugada no fue desde la casilla F1. La pregunta es, ¿cuál fue la última jugada de las negras? Nuevamente tiene 5 segundos para hacer pausa en el vídeo, si desea resolver el problema antes de ver la solución. Razonando como en el problema anterior, la solución es que el rey negro se encontraba en la casilla E3, la cual debía estar protegida del alfil por una torre blanca que ha jugado a F2 para dar jaque a la descubierta con el alfil. Precisamente la última jugada de las negras debió ser rey por F2. Esta ha sido la introducción a un nuevo y fascinante mundo, el del razonamiento lógico deductivo cuyo escenario es el tablero. Al mejor estilo de las novelas de detectives, esta nueva serie de problemas debe enfrentarse bajo la consigna del inmortal Sherlock Holmes. Cuando uno ha eliminado lo imposible, lo que queda, aunque improbable, debe ser la verdad.